noches, Cintia. Buenas noches, John. Hoy día, agradezco a todos los que están conectados, a las personas que ya están conectándose, que están entrando. Y hoy día tenemos el honor de contar con la participación de Cintia González, socia de nuestra firma de Quineche González, con un tema muy interesante. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que están conectando para esta capacitación. Y el tema de hoy que vamos a tratar es respecto a la emisión de las órdenes de pago por el numeral 3 del artículo 78. Hay que tener en cuenta de que SUNAT durante el transcurso del año pasado y este año está emitiendo órdenes de pago por el numeral 3. Como ustedes tienen conocimiento, se modificó en el año 2018 respecto al numeral 3 por el tema del arrastre de saldos. Y SUNAT, para efectos de evitar el tema de la prescripción, está emitiendo órdenes de pago desde el año pasado por el numeral 3, pero tomando ya el tema de la modificatoria, más no está aplicando la norma de acuerdo al tema de la determinación del impuesto o el nacimiento de la obligación tributaria respecto de cada uno de los tributos que está emitiendo una orden de pago. Entonces, el Tribunal Fiscal en el año 2016 sacó una resolución de observancia obligatoria en el cual establecía que no se podían emitir órdenes de pago por el tema de arrastre de saldos si es que no previamente se emitía una resolución de determinación. Entonces, a raíz de esta RTF se modificó el Código Tributario y se estableció como uno de los supuestos dentro del inciso 3 del artículo 78 que se podía emitir para efectos de arrastre de saldo. Entonces, lo que ha pasado es que como esta norma es aplicable todavía a partir de fines del 2018 y SUNAT está emitiendo está reliquidando todavía el tema de tributos desde el año, ha prescrito ahorita el año 2015, entiende que este año va a emitir por el año 2016, pero no sería aplicable en el tiempo todavía porque esta norma ha sido modificada en el 2018. Entonces, como los sistemas de SUNAT no verifican ello, lo que está pasando simplemente es que de manera sistemática se ha modificado el tema de la emisión de la orden de pago y está jalando eso. Esto quiere decir que para aquellas deudas que nos lleguen este año por el ejercicio 2016 o el ejercicio 2017, no sería aplicable la emisión de una orden de pago por numeral 3, es decir, por error de cálculo, si es que es por un tema de arrastre de saldo. Entonces, ese es uno de los primeros supuestos que tenemos que tener en cuenta. Otro de los supuestos que se tiene que tener en cuenta es el tema de la motivación. Como me ha pasado a mí, y me imagino que les ha pasado a muchos de ustedes de contribuyentes, cuando les emiten una orden de pago por reliquidación, simplemente se está indicando lo que tú declaraste y versus lo que significa en su sistema de SUNAT. Es decir, si tú indicaste un saldo a favor del año 2014 que arrastras al año 2015, simplemente indican, ¿no? Declaración, ejercicio 2015, número de orden tal, PDT tal, 100 soles, y contra reliquidación 0. Pero eso no es una motivación, no es un sustento. Tendrían que indicarte el por qué existe el desconocimiento de ese saldo a favor. Es algo que ya, inclusive en el área, solamente en el área de reclamos, en la Intendencia Regional, ya se está evaluando. Recién hace un mes aproximadamente, hemos tenido un caso que se ha ganado, o sea, todas las órdenes de pago que han sido emitidas por el ejercicio 2015 por arrastre de saldos, todas en Chimbote tienen una misma estructura, porque se emiten de manera masiva. Entonces ya esa estructura que se está estableciendo solamente de declaración importe de saldo versus reliquidación monto cero, está indicando la Intendencia Regional que es una orden de pago que no cumple con el principio de motivación, de la debida motivación. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo cuál es
¿Cuál es el fundamento por el cual se está desconociendo el saldo a favor? ¿Esto qué quiere decir? Si imaginemos es un desconocimiento porque indicamos sistema A y solamente fue 4 años y lo aplicamos en un quinto año, entonces tendrían que indicarnos que ese saldo a favor corresponde porque lo aplicamos a un quinto año y que ya no era aplicable, por sistema A, por ejemplo, ¿no? Si es que hubo un mal arrastre, tendrán que indicar que si es que es del 2013, ¿no? 2013 indicamos 100, 2014 agotamos 50 y el 2015 ponemos 60, debiendo haber puesto 50. Entonces indicará que en el año 2014 se agotó 50 del saldo a favor y solamente le queda un restante de 50 y se ha colocado 60. Siendo esto incorrecto porque ya se había agotado en el ejercicio 2014. O sea, tiene que haber esa motivación, no simplemente poner 0 o poner un monto, tiene que indicar el por qué existe el tema del arrastre. Ahora, ahí sí. Una consulta. Lo que está diciendo es que, digamos, el error por parte de la administración tributaria sería no motivar correctamente. Exactamente, no se está motivando correctamente. Ese es uno de los errores que está yendo, pero adicionalmente a ese error tenemos el tema de la aplicación de la norma en el tiempo, porque la modificatoria todavía es a partir del año 2018 y se está aplicando para deuda cuyo hecho imponible se ha generado antes del 2018. Ahora, eso todavía no se ha pronunciado la administración tributaria, pero tenemos que tener en cuenta de que ahí también hay un problema en cuanto a aplicación de la norma, ¿no? Es aplicación de norma en el tiempo. Exactamente. ¿En qué consistió esta modificatoria del 2018? Lo que pasa es que en el 2018 solamente hablaba de error de cálculo, pero ahora ya se ha indicado el tema de que mediante la orden de pago puede también hacerse la reliquidación de los saldos a favor. Entonces, de manera taxativa, ya en el Código Tributario. Con esta modificatoria, a través de una orden de pago, también pueden generar orden de pago debido a errores en el arrastre. Eso, errores en el arrastre. Y lo que existe a la fecha, ha salido un informe de la SUNAT en el año 2019 para poder hacer el tema de la, digamos, de la delimitación respecto al tema de la RP obligatoria y la modificatoria. Entonces, lo que indica este informe de SUNAT, que es el número, lo voy a compartir. A ver. Es el número 083-2019. Entonces, este informe del año 2019 lo que indica es lo siguiente, ¿no? Que se puede hacer un tema, se puede emitir la orden de pago por arrastre de saldo, pero tiene que haber necesariamente un tema de reliquidación. La reliquidación se refiere a que SUNAT va a verificar todas nuestras declaraciones y va a verificar que si hemos declarado de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces, cuando hay un tema de numeral 3, que es por error de cálculo, entonces tendría que hacer un tema de una reliquidación. Pero esa reliquidación, como ya les he indicado, tiene que ser debidamente motivada, no solamente poner una reliquidación de diga monto y 0 o monto e importe, tiene que ser debidamente sustentada en donde existe el error, ¿no? Y inclusive acá indica, ¿no?, que se debe al contribuyente incurrir en error de redacción o cálculo al efectuar la comparación de pagos a cuentas, o sea, todo tiene que indicar en qué se ha equivocado el contribuyente. Entonces, lo que dice, ¿no?, cuando la declaración mensual en que se deba aplicar el saldo a favor acreditar a la declaración anual no se consigne dicho saldo, ¿no? Cuando el saldo aplicable contra pagos a cuentas consignados en la declaración mensual no refleje aquel que ha sido declarado anteriormente. Y este es solamente una reliquidación. Y lo que indica este informe también es respecto a que si se va a modificar las bases, la base imponible, y a consecuencia de esta base imponible se hace el tema de la reliquidación, ahí ya tiene que emitirse una resolución de determinación, no una orden de pago. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú en el ejercicio 2014, por ejemplo, ¿no? No, hablemos ya 2019, ¿no? En el ejercicio 2019,
tú te haya llegado una fiscalización por ese ejercicio y te hayan modificado tu declaración, ¿correcto? Eso implica que tus bases imponibles van a cambiar, bien la base la base de tus gastos o la base de tus ingresos, ¿correcto? Entonces, como te han modificado, ya si tenías saldo a favor 10 y te modificaron, te dejas de favor 5. Entonces, como se modificó, se emitió, tú lo que hiciste, tú declaraste con saldo a favor 10, pero ya con la fiscalización es 5. Entonces, lo que dice que en esos casos sí tiene que haber una resolución de determinación. No puede ser una orden de pago. No puede ser una orden de pago. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de la base imponible. Entonces, cada vez que afecten la base o cambien la base Cada vez imponible... que afecten la base tiene que ser una resolución de determinación. Eso es respecto al tema de saldos, ¿no? Ahora, hay otra cosa también que ha indicado la SUNAT, le voy a compartir el otro informe. Este es el informe que salió en noviembre del año 2019, es el 184-2019, que es también a un caso que nosotros tuvimos y que se declaró fundado por la Intendencia. Existen trámites como el tema de la inscripción como entidad exonerada, que es un trámite declarativo, ¿correcto? Y entonces puede ser que ese trámite tú no lo realices o en su defecto tú lo hayas realizado pero no te lo hayan aceptado. Entonces SUNAT, cuando hubo el tema de fin de año, siempre emite todas las órdenes de pago, todas las deudas, reliquida todas las deudas que estuvieran pendientes. Entonces en su sistema, automáticamente, como no ve que esa entidad tiene su resolución de exoneración y la entidad sí lo declara como entidad exonerada, automáticamente aplica la tasa del impuesto y emitió órdenes de pago por numeral 3 por ese recálculo. Este informe lo que indica es de que si existe esa entidad exonerada, no tiene su inscripción, para que SUNAT pueda cobrar la deuda del impuesto a la renta, tiene que necesariamente hacer un procedimiento de fiscalización para que pueda indicar que no es una entidad exonerada. ¿Por qué? Porque ese trámite es declarativo, no es constitutivo. Entonces no puede a través de numeral 3 desconocer la calidad de exonerada a esa entidad, a ese contribuyente. Tiene que necesariamente hacerlo mediante una resolución de determinación. Y es algo también que tenemos que tener en cuenta porque el año pasado emitieron un montón respecto a eso, un montón de órdenes de pago respecto al tema de numeral 3, de aquellas entidades que no habían logrado todavía su inscripción como entidad exonerada. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que no pueden desconocerte. No pueden desconocerte solamente por no haber realizado el trámite. Tendrían que fiscalizarte e indicarte que efectivamente tú no eres una entidad exonerada porque tus estatutos estuvieron mal, porque tus fines no cumplen con lo que indica el artículo 18 de la ley del impuesto a la renta, pero tiene que haber esa sustentación y es solamente mediante una resolución de determinación. A ver, ahí entonces lo que, digamos, a quienes afectaría lo que está señalando es a las asociaciones sin fines de lucro, las asociaciones civiles. Exactamente, asociaciones civiles sin fines de lucro. A ellas les emitieron, como dices, en gran cantidad órdenes de pago. Exactamente, órdenes de pago por el impuesto a la renta, porque en la declaración anual uno pone que es exonerado y automáticamente la casilla de impuestos te bota 0. Entonces, ellos habían puesto así, no había salido impuesto por pagar, pero eso hace una reliquidación. ¿Por qué? Porque no estaban inscritos como entidad exonerada y procede a emitir la orden de pago con monto a pagar, ¿no? Claro, lo correcto debió ser una resolución de determinación. Tendrían que haber iniciado un procedimiento de fiscalización y emitir una resolución de determinación, ¿no? Como consecuencia de ese procedimiento. Un procedimiento de fiscalización que determine efectivamente que no es una entidad exonerada. No es una entidad exonerada. Y eso ha salido ya como criterio de SUNAT en el informe, como le dije, en el mes de noviembre del 2019, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que cualquier tipo de orden de pago que nos emitan tiene que estar debidamente fundamentada. Y cuando es arrastre de saldos, hay que verificar de qué periodo corresponde, porque el numeral 3 de arrastre de saldos todavía ha sido emitido en el año 2018. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Claro, solo podría aplicarse del 2018 en adelante. Adelante, sí.
Ya. Hay que tener cuenta de ello porque las órdenes de pago son emitidas de manera mecanizada, ¿no? Por sistema, no es que el funcionario verifica, ¿no? Cada deuda, cada circunstancia, se emite de manera masiva. Y todas las órdenes de pago llegan por clave SOL, entonces hay que estar pendientes, ¿no? De ello. Hay que estar pendientes de ello para aquellos contribuyentes, si les ha llegado, y más que todo siempre llegan estas órdenes de pago por tema anual, van a llegar siempre el último mes del año, ¿no? Entonces, el último mes del año tenemos que estar verificando ello. Ahora, acá cuando levanten el tema de la cuarentena, que entendemos, en el caso de Ancash, de repente, ¿no? Si es que el Estado lo determina así, será el siguiente mes. SUNAT, a partir del 1 de agosto, empieza con las verificaciones, ya lo ha indicado ya. Entonces empieza con las verificaciones a través de expedientes electrónicos. Entonces hay que tener en cuenta ello para el tema del reinicio de las verificaciones que teníamos pendientes, y hay que tener en cuenta ello porque SUNAT va a empezar con todo el tema de notificaciones de órdenes de pago, porque ya empiezan vencimientos. Ya empezamos con vencimiento del periodo de febrero, entonces van a empezar el tema de los vencimientos y van a emitir el tema de las órdenes de pago. Entonces hay que tener en cuenta si son correctamente emitidas o no esas órdenes de pago, ¿no? Claro, hay que estar atento, más que nada. Sí, estar atento. Debemos tener en cuenta que cuando hay tipo de errores de aplicación del código tributario, podemos interponer un recurso de reclamo dentro de los 20 días hábiles sin la necesidad de pago, porque no es obligatorio ahí porque hay un sustento. Es una deuda incobrable, ¿no? Que no tiene sustento legal. Entonces, se puede interponer el recurso de reclamo sin hacer la necesidad del pago. Como ha pasado en este caso, que nosotros interpusimos dentro de los 20 días hábiles al reclamo, salió fundada y no se nos cobró la deuda porque estábamos dentro del plazo y fundamentamos, ¿no? El tema de la revocatoria de esa orden de pago. Claro, por el tema especial de que se trata de una orden de pago, pues, ¿no? No es una... Exactamente, porque ten en cuenta que una orden de pago para que tú reclames es un requisito previo el tema de la cancelación, pero ese retorno no es obligatorio cuando hablamos de una deuda que es indebidamente, ¿no? Es evidentemente improcedente esa cobranza. Exactamente, es totalmente improcedente, ¿no? Por falta de motivación o por vulneración del principio de legalidad. Ya. Y Cintia, más para resumir, tú referiste a algunos casos que has visto últimamente en el que has obtenido un resultado favorable. ¿Podrías explicarnos de qué casos se trataron? Sí, este caso fue por un tema de arrastre de saldo a favor del año 2014 que se aplicó para el año 2015. Nos entregaron una orden de pago con una reliquidación. En la reliquidación nos indicaba de PDT del año 2015, monto de saldo a favor, y en la reliquidación nos indicaba monto cero. Solamente nos indicaba eso. Pero este contribuyente tenía saldo a favor generado desde el año 2012. Entonces había un tema de arrastre. Y nosotros, por más que aplicábamos sistema A, de acuerdo a lo que nosotros habíamos declarado, no llegábamos a, sea por un sistema o por otro sistema, teníamos saldo, siempre nos botaba un saldo. Entonces, esa incertidumbre que yo tuve, yo le comuniqué, ¿no?, al contribuyente, le decía, pero ¿cómo es posible que me pongan un saldo cero si ni siquiera yo, teniendo la información, puedo determinar cómo es que han obtenido ese saldo? Entonces, ahí fue el tema de mi preocupación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la administración me impute que no tengo saldo y no me diga el por qué no tengo saldo? Entonces, eso fue lo que sustentamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo como contribuyente me tenga que matar y darme vuelta a la cabeza para saber en dónde supuestamente está el error? Y es algo que la administración debe indicarme, porque es una imputación de la administración. La administración está indicando que no es correcto mi saldo a favor. No es que yo lo estoy indicando, ellos me lo están imputando. Entonces tienen que necesariamente decirme cuál es el error, dónde está mi error, para yo poder fundamentarme y poder defenderme. Entonces, ¿qué pasó? Yo, como no sabía dónde estaba el error, tuve que indicarle que así fue mi arrastre de saldo año por año, y que no había esa inconsistencia que me indicaba. Pero no pude fundamentar en contra porque salía cero, porque no pude saber cómo habían determinado ese saldo a favor cero. Entonces, esa es una vulneración del derecho de defensa. Ya. Y al momento de que resolvieron el caso, ¿qué señalaron? Han resuelto el caso fundado indicando que por falta de motivación, ¿no? No hubo motivación en la resolución del orden de pago, porque debió haberse indicado dónde fue el desconocimiento del saldo a favor.
y declararon nula la orden de pago. Y declararon nula la orden de pago, ¿no? Lo que pasa en ese tipo de casos, tener en cuenta que como son casos que lo emiten justo faltando pocos días de término del año para que prescriba, si declaran la nulidad no habría acto interruptorio de prescripción. Entonces, si tú ganas un caso ahí, ya lo más probable es que ya no pase nada porque ya no podrían emitirte una nueva orden de pago, ¿no? Porque ya, Claro. ya estaría prescrito a la fecha. Ese es, digamos, un detalle que vemos de forma recurrente en SUNAT, ¿no? Siempre esperan al último, antes que prescriba, y emiten la orden de pago. Y esa orden de pago, que lo emiten casi al término del cómputo del plazo de prescripción, se logra la nulidad. O un día antes, ¿no? Exactamente. Se logra la nulidad, ya no hay acto interruptorio y por lo tanto prescribió la facultad de determinación. Exactamente, ya no podrían determinar el tema de la deuda, ¿no? Ya no podrían determinar. Y tampoco podrían iniciar un procedimiento de fiscalización, tampoco. Porque claro, ya no podrían. Ni cobrar, ni determinar. Ahora, aquellos contribuyentes que efectivamente ya, porque ha pasado, ¿no? Como es fin de año, justo tú te das cuenta cuando ya te embargaron las cuentas, ¿no? Entonces, aquellos que están en esa situación, no implica que no lo puedan solicitar. Ustedes paguen la deuda, se interpone recurso de reclamo y se puede pedir la devolución de esa deuda. Ya no está perdido todavía, ¿no? Podemos hacer eso. Claro, sí ya han pagado, ¿no? Sí, es que ya han cancelado. Ok, ya. Entonces, me parece muy interesante lo que has señalado. Son temas importantes porque, de hecho, que como dices, hay muchas asociaciones, muchas empresas que han recibido estas órdenes de pago y que por desconocimiento, porque digamos no tienen el expertise tributario, simplemente dicen, lo que dices una vez correcto y por lo tanto tengo que pagarlo y lo pagan. Pero no se han dado cuenta que SUNAT, de repente, no quiero decir que sea en todos los casos, pero en algunos casos no sigue el procedimiento legal establecido o no sustenta bien su posición. Y por apuro, a efecto de evitar la prescripción, simplemente emite la orden de pago sin sustento para que paguen. Y como muchos contribuyentes no revisan ni se defienden, pagan. Entonces, es importante lo que nos dices hoy, Cintia, porque eso nos indica que tenemos que revisar. O sea, es como nos viene el recibo de luz a nuestra casa, el recibo de agua. Si nosotros vemos, me están cobrando 3.000 soles, pero yo vivo solo. No hay una congruencia. ¿Por qué? Por reclamar. Pero si viene el recibo de 3.000 soles, yo soy el único que vive, una persona sola, entonces, y lo pago sin reclamar, pues, ¿no? Aunque como dices, ¿no? Si ya lo pagamos, ya todavía hay opción de reclamar. Porque cuando ya está pagado, igual ya podemos reclamar, sin problemas, sin requerimiento. ¿No? Recordemos que lo bueno de las normas tributarias implica que no hay plazos preclusorios, no precluyen los plazos, ¿no? Entonces, mientras que no prescriba, podemos todavía reclamar y solicitar el tema de la devolución de ese importe de pago indebido, ¿no? Ya. ¿Alguna recomendación, Cintia, a las empresas? Tener en cuenta de que lo más probable es que van a llegar un montón de órdenes de pago a partir del tema del levantamiento de la cuarentena. Entonces, tener en cuenta eso, verificar la clave SOL, verificar si es que llega a verificaciones y reprogramaciones también en nuestras verificaciones, qué es lo que va a pasar, porque ya empezamos con vencimientos. Entonces, tener en cuenta eso para evitarnos malos ratos o pensar que hasta fin de año no nos va a hacer nada la SUNAT, entonces estar precavidos, ¿no? Levanten estados de cuarentena, van a empezar con emisión de órdenes de pago, ¿no? Claro, y ahora que la verificación, fiscalización va a ser el día clave SOL. Va a ser todo vía clave SOL a través de expediente electrónico. Así que, recomendación, revisen su... Sí, y recuerden que las verificaciones empiezan a reprogramarse a partir del 1 de agosto. Levanten o no levanten la cuarentena, 1 de agosto. El 1 de agosto ya empiezan las verificaciones, sí. Levanten o no levanten la cuarentena. Ok. Listo, Cintia. Muy buena información. Agradezco tu tiempo y ya saben, si tienen algunas consultas, dudas respecto a lo señalado el día de hoy o respecto a otros casos de materia tributaria, problemas que hayan tenido,
con SUNAT, con la Administración Tributaria respecto a órdenes de pago, resolución de determinación, procedimientos de verificación, procedimientos de fiscalización u otras dudas en materia tributaria, pues tenemos a Cintia, especialista en Derecho Tributario, especialista ya con amplia experiencia en asesoría tributaria, quien nos puede absolver todas estas dudas. Cualquier cosa nos encuentran en nuestras redes, en Quineche y González, en Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde también vamos a subir esta charla, en LinkedIn, y bueno, en nuestros correos, ¿no? Nuestro correo corporativo, que es info@quinecheygonzalez.com, nuestra página web www.quinecheygonzalez.com, y también nos pueden escribir por nuestros inbox o por mensaje por esa vía, a efecto de que les podamos agregar a un grupo de WhatsApp que tenemos en el que compartimos información relevante en materia tributaria, en materia laboral, en materia empresarial. Así que muchas gracias, Cintia, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y será hasta un nuevo Café Digital. Cuídense. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.